Buenos días, mi nombre es Solfrey Marta Tapia, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. Hoy en la tarea 3, problema ético, hemos escogido el tema de corrupción en el sector público. Corrupción está definida por Transparencia Internacional como el abuso de poder para obtener una ganancia privada. Eh, Sin duda la corrupción, y especialmente en Colombia, es muy amplia. ¿Sí? Vemos cómo todos los sectores del Estado están permeados por la corrupción, por funcionarios públicos que no hacen su labor honestamente. Eh, Hemos llegado a la conclusión y hablar especialmente del sector de contratación. Y, y me dirijo a la licitación pública. Y me dirijo a la licitación pública porque es el sector donde mayor se invierten los recursos, donde mayor se gasta en el erario público, ¿sí? Donde los contratos, estamos hablando de miles y miles de millones y en ocasiones de billones. Eh, Donde más se gasta, pues, y no se hace honestamente, es donde mayor ocurre la corrupción. Vemos cómo todas las calificaciones dan al sector público con unos altos índices de corrupción y de percepción de corrupción por, por las personas. Eh, Vemos cómo la licitación pública no son tan transparentes como se hizo la norma para que el contrato fuera transparente. Vemos que antes de comenzar la licitación ya se sabe quién es el contratista. ¿Cómo se logra? Pues sencillamente, aquí la mayoría de empresas son del ministro, la mayoría de empresas son del gobernador, del alcalde, y así pues fácilmente se hace una negociación y se le da, se puede decir que a dedo, ¿sí? Camuflado en la licitación. Se dice en estudios anticorrupción que los contratistas le dan entre el 1 y el 17% del valor del contrato al contratante, sencillamente para ganar la licitación. Sí. Es triste que en Colombia, a estas alturas de la vida, vayamos hacia el abismo. En los últimos 16 años, seguro se han visto los más altos índices de corrupción. ¿Sí? Vemos como Reficar, por ejemplo, se perdieron algo más de 5 billones, Saludcop unos años anteriores, las famosas 4G de Odebrecht, eh, el cartel de la hemofilia Córdoba, el PAE, plan de alimentación escolar, tema muy sensible para los colombianos. Vemos como los niños en la Guajira se mueren de hambre, sencillamente porque los recursos se pierden. ¿Sí? Eh, Esto es una cadena, ¿sí? Y parto de la parte política. La mayoría de recursos contratados vienen de la parte política. Estamos hablando de presidente, gobernador y alcaldes, y ellos son los que nombran funcionarios públicos en los altos cargos y encargados de contratar. ¿Sí? Si no hay una transparencia, si nosotros como colombianos no elegimos bien, ¿sí? Seguimos eligiendo personas corruptas, personas que no hacen las cosas bien, pues esto va a seguir. Los organismos de control poco o nada hacen. ¿Por qué? Porque ellos vienen nombrados también de la parte política, del Congreso. El Congreso está convertido por amigos del presidente, por amigos de todos los partidos, de los ministros, y sencillamente pues, nombran a personas en estos cargos de su tinte político. Vemos cómo se dice que el fiscal, por ejemplo, es de Cambio Radical. ¿Sí? Sí, en Colombia cualquier persona puede pertenecer a un partido, pero no puede ser marcado cuando tiene un cargo de responsabilidad y de control. El fiscal general lo nombra el Congreso, el procurador, el contralor, todos son nombrados por el Congreso de la República. ¿Sí? Entonces este tema de la corrupción es un tema amplio del cual tenemos que comenzar a combatir. Leía y se miraba en un informe y es una realidad que el colombiano es muy apático. ¿Sí?
muy apático a los problemas, muy apático a la política. Vemos cómo solo salimos a votar el 50%, el otro 50% se queda en casa y no hace nada. Pues así mismo es el tema de la corrupción, ¿sí? Del 50% por ahí el 20% pues, denunciamos o no estamos en desacuerdo, el resto poco o nada hace o no le interesa, ¿sí? Entonces, el tema de la corrupción hay que combatirlo. ¿Cómo se combate? Eligiendo bien. Ese es el primer aspecto, eligiendo bien. Eligiendo bien al presidente, personas idóneas, al gobernador, al alcalde. Es de generalizar y decir que todos los funcionarios públicos son corruptos, pues sería grosero de mi parte, pero sí la mayoría. Yo diría que algo más del 80% están permeados por la corrupción. Entonces, pues haciendo un análisis de cómo se combate la corrupción, yo pondría dos puntos fundamentales, el que ya dije, elegir bien, elegir personas honestas, pero también que los entes de control actúen, que las penas sean más grandes, digámoslo así, y que sean aplicables, que se le apliquen. ¿Sí? Vemos como el gobernador de Córdoba, perdieron más de 50.000 millones, hoy está en libertad. ¿Sí? Vemos, sigue un analista político y económico y dice que el Estado colombiano está estructurado para robar. Que aquí, si se roba 20.000 millones, paga 5.000 en abogados, paga 5.000 al resto de personas que intervienen, le dan 6 años de cárcel, casa por cárcel, porque no representa un peligro para la sociedad y se queda con los 10.000 restantes. ¿Sí? Esa es la realidad de este país. Entonces, pues, como estudiante, parto de que tenemos una responsabilidad gigante con el problema de la corrupción en Colombia, que tenemos que luchar, ¿sí? Desde nuestro sector, desde nuestro entorno, en busca, en denunciar, en elegir bien, por ejemplo, ¿sí? En todos estos aspectos que en ocasiones uno dice que no tiene ningún impacto, pero de ahí empezamos. De ahí tenemos que empezar. Pues ya para terminar, gracias.